Hoy estamos entrando en Cristología y nuestro primer punto aquí es la persona y encarnación humana. La persona y encarnación humana de Cristo. La cristología es el campo de estudio dentro de la teología cristiana, la cual se ocupa principalmente de la naturaleza y persona de Jesucristo, como ya esta parte de la teología lo dice, cristología. Está ocupada con el encuentro de lo humano y lo divino, el encuentro de lo humano y lo divino, registrado en los evangelios, en las epístolas del Nuevo Testamento, todo esto que dice el Nuevo Testamento en los evangelios y las epístolas, tanto paulinas como juaninas, las de Pedro, todas ellas son muy interesantes en lo que tiene que ver en el encuentro de lo divino con lo humano en la persona de Jesucristo. A esto teológicamente se le conoce como la unión hipostática. Unión hipostática. Frank dijo que la cristología es el estudio de la doctrina de Jesucristo. Esta es la más importante doctrina de la palabra de Dios, la cual sigue al hecho de que Jesucristo es el centro y ejecutor del plan de Dios para la redención del pecado. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, según nos lo dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Todo lo que Dios ha hecho por el hombre, está haciendo por el hombre o hará por el hombre, todo es a través de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Pablo da la radical afirmación de Cristo siendo la suma tal de nuestra redención y centro de todo lo que Dios trata con nosotros. En Colosenses capítulo 1, déjenme, lo pongo por acá, Colosenses capítulo 1, los versículos 13 al 19 dicen de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En una de las clases, de la primera o la segunda clase, yo no me recuerdo muy bien, estábamos hablando el por qué se le llama a Jesús primogénito. Este pasaje de Colosenses, donde se le llama a Jesús el primogénito de toda la creación,
Es un pasaje usado, mal usado, torcido, para decir que Él es el primer ser creado que Jehová Dios creó, que Jehová Dios creó. Esto es un error, porque la intención en este caso del Espíritu Santo en la Escritura, es llevarnos al contexto hebreo, el contexto judío de primogénito. Primogénito no se le llamaba nada más al primer hijo que tenía la pareja, como es el caso del primer ser creado que se dice. No, sino que primogénito tenía una connotación mucho más profunda. Primogénito es el que tenía la autoridad para la redención. Cuando las propiedades de un israelita se vendían, la persona que vendía y que quería recuperar nuevamente podía hacerlo, pero a falta de aquella persona, dueño original de la propiedad, quien tenía la autoridad para la redención era el primogénito. Nadie más existiendo, viviendo el primogénito, ninguno de sus hermanos en segundo o tercer lugar, en orden de nacimiento, podía redimir, podía pasar por alto al primogénito. El primogénito, insisto, era el que tenía el derecho de la redención. Usted puede ver este cuadro de una forma maravillosa en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde Juan llora mucho porque no se encuentra ni en el cielo ni en la tierra nadie digno de abrir el libro y de destapar sus sellos. Aquellos eran los documentos de la redención, y le dice el anciano: no llores, el león de la tribu de Judá. Él ha vencido y es digno de abrir el libro, de destapar los sellos. Y volteó para mirar al león, pero había un cordero como inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y los millares y millares y millares ahí reunidos, tanto en el cielo, en los cielos, como en la tierra y debajo de la tierra, reconocieron tal dignidad. En ese sentido, Jesús es el primogénito. Dice alguien que un hombre puede ser ortodoxo con exactitud escritural en otra doctrina, pero si está errado en la cristología y las doctrinas de salvación afines que tienen que ver con la cristología, podría también estar mal en todas ellas, es decir, en todo aquello en lo que se presume ortodoxo, porque es un hombre perdido, incapaz de discernimiento espiritual y de ninguna enseñanza de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice algo muy, muy interesante. Aquí lo leo. Sí, señor. Muy bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los teólogos usualmente dividen la cristología en 2 divisiones naturales. Primero, la persona de Cristo, y segundo, la obra de Cristo. Pero nosotros queremos reservar la obra de Cristo de acuerdo al plan de estudios para una consideración separada bajo otra doctrina, es a saber, la soteriología o doctrina de la salvación. Soteros
salvación. Y logos, pues de estudio, ¿verdad? El estudio o la doctrina de la salvación, la soteriología. Entonces solamente aquí consideraremos la obra de Cristo, únicamente consideraremos, la obra de Cristo aquí porque arroja luz sobre su gloriosa persona. El doctor Foster bien dice, Cristo podría haber sido quien fue sin hacer lo que hizo. Mire qué interesante. Cristo podría haber sido quien fue sin hacer lo que hizo, pero no podría haber hecho lo que hizo sin haber sido quien era. Solamente Él podría redimirnos. Él era Dios antes de su manifestación en carne. Es el Cristo preexistente. Me gustaría darles un pasaje de la Escritura para que lo meditemos, para que lo pensemos. Muy bien. Permítame tantito. A veces se me va la onda, se me olvida que no estoy en vivo, que solamente estoy grabando. Muy bien. Hebreos capítulo 7. Quiero que lean esto, que lo consideren, y quiero una tareita pequeña de una disertación de no más de una hoja de este texto. ¿Qué es lo que les dice este texto acerca de la preexistencia de Cristo? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Quiero que me haga una hojita, una página nada más acerca de este texto. Hebreos 7:3. Él era Dios antes de su manifestación en carne humana, y lo que era lo llevó a ser lo que él hizo. Él no podía hacer lo que hizo sin ser lo que era. Es lo que nos dice este teólogo. Vamos a continuar hacia adelante. Conforme vemos la deidad de Jesucristo, es decir, su divinidad, que Él era Dios, deberíamos ver todo lo que podemos entender de teología concerniente a la naturaleza y atributos de Dios. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza y atributos de Dios son verdad respecto a Cristo, como la segunda persona de la augusta Santa Trinidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿O qué es lo que dice el autor de este texto? Bien, dice que si Dios es eterno, Cristo es eterno. Que si Dios es todopoderoso, Cristo es todopoderoso. Que si Dios es omnisciente, Cristo es omnisciente. Que si Dios es omnipotente, Cristo es omnipotente. Eso es lo que está diciendo. Conforme vemos la deidad de Jesucristo, deberíamos ver que todo lo que podemos entender de teología concerniente a la naturaleza y atributos de Dios son verdad también respecto a Cristo como segunda persona de la augusta Santa Trinidad. Dicho sea de paso, aunque no es el tema de estudio en esta ocasión, lo mismo es verdad en el Espíritu Santo. Cristo, comparte la naturaleza única de la deidad en toda su plenitud. De hecho,
todo lo que podemos realmente comprender de Dios, el Padre, es lo que se revela de Jesucristo, el Hijo de Dios. En San Juan 14:9, Jesús dice estas palabras muy interesantes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? El Padre y Jesús son una misma cosa, son de una misma naturaleza. Es un buen ejercicio para tu alma que mantengas en mente todas las maravillosas revelaciones de las Escrituras respecto a los atributos infinitos de Dios mientras estudias la cristología. El Cristo que adoramos es Dios todopoderoso, dice ese Pratt. Muy bien. La preexistencia de Cristo. En la era apostólica fue Pablo y sus enseñanzas que nos hablaron y nos hablan de la preexistencia de Cristo. La preexistencia, así que la preexistencia de Cristo es considerada el tema central de la cristología, su preexistencia, es decir, existía desde antes de la fundación del mundo. Él, como leímos en Hebreos 7:3, no tiene principio de días ni fin de vida. La cristología. Continuamos. Los defensores del Antiguo Testamento consideraban mucho de los significados del Antiguo Testamento como cristofanías. La preexistencia de Cristo en lugar de teofanías y cristofanía es un término más preciso utilizado. Aquí el juego de palabras que usa el autor de este texto como que pues enreda un poquito, pero lo que está diciendo es que hay dos palabras para definir la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y obvio, las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Se conoce en el Antiguo Testamento, por ejemplo, al ángel de Jehová como una teofanía, teos de Dios y faneros de manifestación de Dios, en griego, teofanía. Pero algunos prefieren el término cristofanía. De Cristo, en griego, el ungido, en hebreo, el Mesías, pero que va al ungido. Pero Cristo es el ungido. Y faneros también, ¿no? Es cristofanía, manifestación de Cristo, que hay quienes prefieren este término cristofanía, lo consideran más correcto en la persona de Jesucristo que teofanía. Ambos términos son buenos y válidos, tanto teofanía como cristofanía. Y nada más lo que quiero es que usted se grabe esto, lo que quiere decir manifestación de Dios, teofanía, teo, Dios, faneros, manifestación, Cristo, ungido, faneros, manifestación, cristofanía, teofanía, vamos a lo mismo. Luego tenemos algo muy interesante en el capítulo 1 de San Juan, el Logos encarnado. El Logos se volvió carne. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo
era Dios, dice el apóstol Juan. Déjenme y veo esto. El logos en el Evangelio de San Juan dice: en el principio era el logos. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. Bueno, vamos al asunto del logos. Logos traducido como verbo o palabra. En principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. También tenemos el logos, ya la palabra más literal en griego, logos. Pero el logos, este es el logos juanino, es decir, Juan lo presenta, pero lo presenta al mundo, aquel mundo griego, o más bien de cultura helenista, es decir, griega, y entendemos que ya en muchos años atrás, Aristóteles enseñaba acerca del logos. Aristóteles enseñaba de el logos como que era lo infinito. El logos es lo infinito, lo más puro, lo más profundo. Enseñaba acerca de logos. Y es muy interesante cómo la influencia de Aristóteles se fue en la vida de Alejandro el Grande, porque él fue maestro de Alejandro el Grande, el conquistador, el que llevó a Grecia a todo aquel vasto imperio desde la India, todo ello. Y no solamente la conquistó en una forma de poder de las armas, sino que conquista todas aquellas tierras con su filosofía, de modo de que en el mundo greco-romano ya la gente, las personas pensaban en el logos igual como enseñaba Aristóteles. Aparte de esto, no solamente era lo infinito, lo más profundo, lo más puro, sino que el logos era espíritu y no tiene relación con la carne. Entonces viene el apóstol Juan. El Evangelio de San Juan fue un boom en el mundo grecorromano, un golpe poderoso a aquella filosofía, cuando él dice: en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, el logos era Dios. Y San Juan no para ahí, sino que se va hasta el versículo 14, donde dice: y se hizo carne y habitó entre nosotros, y no perdió su esencia, no perdió su pureza, no perdió su profundidad, no perdió su deidad, su divinidad. Qué cosa más tremenda era recibir aquella palabra poderosa de la pluma del apóstol Juan. El logos estaba en el principio con Dios y el logos era Dios. Creo que ya hemos hablado acerca de lo que es su primogenitura, hemos hablado acerca de su humanidad. Solamente este estudio discute que no podemos irnos solamente a pensar en la sola humanidad de Jesús y descuidar su divinidad.
Igualmente, no podemos desequilibrarnos pensando solo en su divinidad, sin pensar en su humanidad. Y nuestro estudio acerca de la unión hipostática, es decir, la unión de lo divino con lo humano en la persona de Jesús, debe de ser un estudio equilibrado. Era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Era carne, pero era divino. Era divino. Y cuando esto lo entendemos, lo comprendemos, hermanos míos, esto es maravilloso, porque lo más profundo de la herejía, lo más profundo del desviarnos, consiste en algo que el apóstol Juan también dice, que el espíritu del anticristo niega que Jesucristo vino en carne. Todo el que es de Dios, todo el que es de Cristo, reconoce que Jesús vino en carne, que estuvo aquí, que se humanó, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y nosotros le vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mis hermanos, quiero que por favor, en esto que hemos compartido, en estos poquito más de 25 minutos, usted trabaje y por favor haga ese trabajo de Hebreos capítulo 7, verso 3, solamente una hoja. Y dígame lo que está diciendo el escritor acerca de su existencia, la preexistencia de Cristo. En la próxima clase, ya el sábado, nos estaremos viendo, hablaremos un poquito más reforzando acerca de la unión hipostática, es decir, el Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Y estaremos reforzando todo ello y creo que lo disfrutaremos. Los espero el próximo sábado. Dios les bendiga grandemente. Ha sido un placer. Espero que pues le ayude este video. No me atrevo a decir que lo disfrute. Bueno, a quienes nos gusta estudiar, sí tenemos eso. Bueno, ya voy a regarla aquí con palabras. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones a todos.